Amados, voy a invitarlos a abrir sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y voy a pedir que la tengan abiertas sus Biblias. Vamos a estudiar de los versos 18 al 23. Recuerden que nosotros venido estudiando, hemos venido viendo cómo el apóstol Juan está haciendo en esta carta una distinción entre un verdadero creyente y un falso creyente. Para esto él nos compartió, si ustedes recuerdan, algunos distintivos, los cuales son necesarios. Estos dos distintivos, por ejemplo, el primero fue el distintivo moral, o sea, obediencia a la palabra de Dios, andar como él anduvo. En segundo lugar, vimos el distintivo social, que es el que tiene que ver con el amor hacia los hermanos, el amor hacia el prójimo. Es lo que vimos la semana pasada. Y hoy lo que estaremos viendo pues es ese tercer distintivo, y este tiene que ver con el distintivo doctrinario, cuestión de doctrina. Así es de que el tema que estaremos estudiando en esta tarde tiene que ver con cuidado con las herejías. Cuidado con las herejías. Primera de Juan capítulo 2, verso 18 al 23. ¿Estamos ahí? Bueno, me acompañan, hermanos, ahí con su mirada. La lectura dice la palabra del Señor, capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Señor, oramos pidiendo tu bendición sobre tu santa y bendita palabra. Que nos ayudes a entenderla, a comprenderla, a recibir tu mensaje, la instrucción por medio del apóstol Juan, inspirado por ti. Rogamos, Señor, que sea de beneficio, de instrucción, de educación, que esto nos ayude a tener un mejor entendimiento y a estar mejor preparados ante las amenazas para nuestra propia vida, para nuestra alma y para nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén y amén. Como el tema es cuidado con las herejías, la realidad, hermanos, es de que las herejías siempre han estado desde el primer siglo, desde los inicios de la iglesia cristiana. Las herejías han sido parte de ello. Siempre han tratado de introducirse a la iglesia. Pero la herejía en realidad ha soplado mayormente en los últimos tiempos. Estamos viviendo precisamente en unos tiempos como no se habían visto anteriormente, con una intensificación mayor de las herejías, de las falsas enseñanzas. En nuestros días, muchas personas dicen que no importa lo que usted crea, que lo más importante es ser sincero. ¿Cuántos han escuchado de ustedes eso? La doctrina no importa mucho. Lo que usted crea no tiene la mayor implicación. Dios lo que mira es la sinceridad del corazón. Pero la pregunta, hermanos, importante contestar es la siguiente. ¿Es acaso la sinceridad un ingrediente mágico que transforma lo falso en verdadero? O sea, la sinceridad, el que sea alguien sincero, ¿transforma lo falso en verdadero? Absolutamente no. Si eso puede ser aplicado en el campo espiritual, por supuesto, también debería ser válido en otras áreas de la vida. Así que, hermanos, es preciso mucho más que simplemente sinceridad para que algo sea verdadero.
La fe en una mentira siempre ha traído desastrosas consecuencias sobre la vida de personas y sobre la vida de iglesias. El apóstol Juan ya nos ha advertido a la iglesia sobre el conflicto que hay entre la luz y las tinieblas. Son dos cosas diferentes, es antitético. No pueden caminar juntas, la verdad y la mentira. Las tinieblas y la luz tampoco. Así que, hermanos, el conflicto que hay entre el amor y el odio es otra de las cosas que también el apóstol Juan nos ha hablado. No se puede decir que alguien es creyente cuando hay rencor, rencillas, pleitos, controversias o falta de amor hacia los hermanos. Y ahora lo que hace aquí Juan es advertirnos sobre el tercer conflicto, que tiene que ver con el conflicto entre la verdad y la mentira, y eso está precisamente en los versos 18 al 23. Juan nos está diciendo acá que no es suficiente solamente que un cristiano ande en la luz y en el amor, sino que también es sumamente importante que el creyente, el cristiano, ande en la verdad. Lo repetiré nuevamente. No es suficiente solamente que un cristiano ande en la luz y en el amor, sino que también él debe andar en la verdad. Veamos entonces una distinción entre los herejes y los cristianos genuinos, que eso es lo que nos está hablando Juan acá. Una distinción entre los herejes y los cristianos genuinos, y eso está en los versos 18 al 21 que acabamos de leer. Y en estos versos leídos, hermanos, nosotros podemos destacar algunos puntos que son sumamente importantes. Hay puntos dignos de observar acá. Y el primero que vamos a hacer o observar es que ya estamos viviendo en el último tiempo. Eso es lo primero, eso es lo que de entrada Juan nos está diciendo. Ya estamos viviendo en el último tiempo. Observe el verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Punto y coma. Debemos entender esto en su contexto, ya que es muy común y mayormente en nuestros días que se está haciendo un énfasis sobre ya estamos en el final de los tiempos, ya estamos entrando en el final de los tiempos, el fin del mundo ya está cerca. Y ciertamente mientras nosotros nos acercamos a la segunda venida de Jesús, ciertamente el tiempo ya está más cerca o ya estamos en los últimos tiempos. Pero el último tiempo es una palabra equivalente o igual a los últimos días o los últimos tiempos, a la que está haciendo referencia acá Juan. Así que de entrada vemos que el apóstol nos está diciendo enfáticamente que ya estamos viviendo la última hora o los últimos tiempos. Y observen eso, porque cuando está escribiendo Juan acá, es cerca del año 90. O sea, y él está diciendo, ya estamos en el último tiempo. Así es de que el último tiempo no solamente hace referencia a los días que nosotros estamos viviendo acá, sino que el último tiempo ya comenzó desde que Jesús prácticamente vino. Así es de que esa es una realidad. El tiempo del fin, hermanos, llegó con Cristo. La era mesiánica ya fue inaugurada con Cristo. El tiempo del fin o la última hora es el tiempo equivalente que va desde la primera hasta la segunda venida de Jesús. Esto estará muy fresco para ustedes porque cuando estuvimos nosotros estudiando primera carta de Tesalonicenses y segunda también, estuvimos hablando del fin de los tiempos y qué significaba esto. Y si ustedes recuerdan, nosotros precisamente dijimos eso. El fin de los tiempos abarca desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo hasta la segunda venida. Así que, hermanos, el punto acá de Juan es hacer énfasis que comprendamos que ya estamos viviendo en los últimos días, que viene siendo la hora de la oposición final a Cristo. Y vuelvo e insisto, aunque esa sea una verdad, que el último tiempo o los últimos tiempos comenzaron desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, ciertamente mientras nosotros nos acercamos a la segunda venida de Jesús, ese fin de los tiempos ya está más cerca. La cuestión se está incrementando cada día más. Ciertamente estamos esperando el desenlace, el punto final, pero ya estamos ahora experimentando precisamente ese acercamiento, ese final. Nos estamos acercando a la culminación, al desenlace de la historia. Por eso es de que hoy día se han intensificado mayormente las tribulaciones y grandes tribulaciones también. Pero recordemos, estamos esperando el fin último.
Así es de que de entrada eso es lo primero que Juan nos está diciendo acá. Ya estamos viviendo en el último tiempo. En segundo lugar, Juan nos dice que el espíritu del anticristo ya está operando en el mundo, principalmente por medio de las herejías. Y eso está ahí mismo en el verso 18b. Dice Juan: y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo o el fin de los tiempos. Una de las características de los últimos tiempos, precisamente, hermanos, es el surgimiento y crecimiento de las herejías. Eso es precisamente lo que caracteriza mayormente ese énfasis acá del fin de los tiempos, y el énfasis también del surgimiento, y no solamente el surgimiento, sino la multiplicación, el crecimiento continuo de las herejías. Pero es preciso acá entender qué significa una herejía, porque ciertamente, hermanos, hoy día hay un mal entendimiento o mal concepto de lo que significa una herejía. En muchas ocasiones, o no han sido pocas las ocasiones, cuando se equivoca uno al observar, por ejemplo, en maestros, en pastores, errores teológicos, y las personas los califican como herejías, cuando en realidad no son herejías, simplemente son errores teológicos. Así es de que nosotros debemos tratar de identificar cuál es la diferencia entre uno y otro. Bueno, hablando de un error teológico, o sea, cuando alguien comete un error en cuestión de interpretación, en cuestión de las escrituras, es en el desatino de un tema no esencial con respecto a la salvación. Por ejemplo, temas doctrinarios que tienen que ver con la escatología. Dentro del cristianismo mismo, dentro de las denominaciones mismas del cristianismo, hay diferentes posturas o interpretaciones en cuestión de la escatología, o sea, del fin de los tiempos. Y muchos, al tener una perspectiva doctrinaria en cuestión de los últimos tiempos y ven a otro que tiene otra postura diferente, se han atrevido a decir: son herejes. Y hermanos, eso no es una herejía, eso es simplemente una postura teológica diferente. Incluso hasta pueden errar, pero eso es un error teológico, no una herejía. Otro de los errores teológicos, pues bien podría ser en cuestión del bautismo. También hay denominaciones que tienen diferentes conceptos al bautismo. Y usted ya ha visto, por ejemplo, usted sabe, por ejemplo, los presbiterianos son los que bautizan niños, y hay iglesias o hermanos que dicen: esos son unos herejes porque bautizan niños. No, eso no es una herejía, es simplemente una interpretación diferente en cuestión del bautismo. Pero el bautizar no conlleva que una persona se pierda o sea salvo en ese sentido, en cuestión de una interpretación, en cuestión del tema. Así es de que debemos entender eso, debemos diferenciar entre un error teológico y una herejía. Ahora, ¿qué es una herejía entonces? Una herejía es una enseñanza que va en contra de una doctrina fundamental de la fe cristiana, la cual es innegociable para que una persona sea salvada por Dios. Entre esas doctrinas no negociables se encuentran la existencia de Dios. Otra es la deidad, por ejemplo, de Cristo, que Jesucristo es Dios. Otra de esas doctrinas no negociables es la humanidad de Cristo. Otra de esas doctrinas no negociables es la salvación por la sola fe, la Trinidad, la autoridad única y absoluta de las Escrituras y el mensaje del Evangelio. Así que cualquiera que contradiga, por ejemplo, la existencia de Dios, o que niegue la existencia de Dios, ahí sí es una herejía. Alguien que diga que Jesucristo no es Dios, eso es una herejía.
Alguien que diga que Jesucristo no vino humanamente en carne, eso es una herejía. Alguien que enseñe que el hombre puede ser salvado por Dios por medio de sus obras, eso es una herejía. Y así, hermanos, alguien que no cree en la Trinidad, eso es una herejía. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Porque es importante o de base entender esto. Un error teológico es aquella interpretación, vuelvo e insisto, que tiene que ver con una doctrina no esencial. Pero una herejía tiene que ver con una desviación de una doctrina esencial de la fe cristiana. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok. Así que la característica, dice Juan, de los últimos tiempos es precisamente el surgimiento y crecimiento de las herejías. Y estas se intensifican en la medida que muchos maestros se levantan con poca o nula preparación teológica. Estas son una de las razones, mayormente, de por qué están abundando las herejías, las falsas enseñanzas y la desviación de maestros. Muchos maestros hoy día se están levantando, hermanos, y estamos viendo cómo están surgiendo maestros, pastores, predicadores, evangelistas, pero muchos de ellos, tristemente, por la falta de preparación, por la falta de estudio, por la negligencia, están esparciendo también herejías. A esto se suma aún más que muchos de estos maestros no son nacidos de nuevo. Yo en otras ocasiones les he comentado, si nosotros pudiésemos darnos cuenta, el índice tan alto que hay en hombres que están pastoreando iglesias, que están en los púlpitos y no son salvos, no son nacidos de nuevo, ustedes se asombrarían. Hay muchos casos, comúnmente escuchamos, de hombres que en la gracia de Dios, después de haber estado pastoreando o enseñando por muchos años, han sido guiados al arrepentimiento por el Señor y han confesado: yo estuve pastoreando, yo estuve enseñando, mas no era salvo, no era un nacido de nuevo. Ahora imagínense todos aquellos que no se han arrepentido, mas siguen estando, enseñando, siguen predicando y siguen pastoreando. Hay muchos que, como dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1, estos maestros pues mayormente son impulsados por sus vientres, por sus deseos, son arrastrados al error, y esa es la realidad. Si ustedes me acompañan ahí a segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice lo siguiente. Este es uno de muchos pasajes que nosotros tenemos en las Escrituras, precisamente de indicaciones de cómo se ven los falsos maestros, cómo es que son arrastrados los falsos maestros, cómo es que surgen y cómo es que se ven. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1. ¿Estamos ahí? Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así que, hermanos, de la misma manera acá Juan, este es Pablo el que acabamos de leer en 2 de Timoteo, pero de la misma manera acá Juan está advirtiendo a la iglesia de Asia y por extensión, por supuesto, a nosotros también, que tengan cuidado con las herejías, ya que se encuentran en el mundo hoy día esparciéndose como gangrena, ya que toda herejía, dice Juan, es un anticristo, ya que se opone a la verdad de Dios.
Y ese es el gran problema. No estamos acá para coquetear con las herejías, sino hay una advertencia de parte de los apóstoles. Cuidado con las herejías, cuidado con las falsas enseñanzas, cuidado con los falsos maestros. Algunos ejemplos de herejías recientes. Ayer, hermanos, estaba escuchando a un pastor que se encuentra en la Ciudad de México y tiene muchísimos seguidores. Es un maestro cristiano de una iglesia, bueno, no de iglesia, pero él dice que él es cristiano, él es un hijo de Dios, pero ha sido llamado por Dios para indicar que todas las personas que se encuentran hoy día en las iglesias cristianas, dice él, y él dice entre comillas también, deben de salir de la iglesia, porque en realidad todos aquellos que están dentro de una iglesia cristiana están en un gran peligro, porque Dios ya ha abandonado a la iglesia, que el Espíritu Santo ya no se encuentra acá en la tierra, que Dios ha retirado su Santo Espíritu y por tanto el mundo ha sido dejado delante del mismo Dios para la destrucción. Inclusive tiene unas advertencias y videos que dice así: Dios te va a matar, Dios te va a aplastar. Así es de que la única manera de evitar el juicio de Dios sobre tu vida es de que salgas de esas iglesias llamadas cristianas o de cualquier denominación en la cual te encuentres. Muchos otros están diciendo que la Biblia fue creada por extraterrestres. Y hoy día, hermanos, si ustedes observaran o pusieran atención, con madurez y con sabiduría, por supuesto, muchos están esparciendo precisamente en las redes sociales esa idea hoy día. Están diciendo que la Biblia fue creada por los extraterrestres y fue con la idea precisamente de controlar al mundo y de controlar a las personas. Son ideas. Y las ideas expuestas a las personas, y sobre todo aquellos que no son maduros, que no tienen entendimiento, que no tienen fuertes convicciones, no tienen fuertes convicciones doctrinarias, pues son arrastrados por el error. Muchísimos. Porque eso es precisamente lo que hacen las herejías: arrastran, desvían, corrompen, destruyen. ¿Por qué? Dice Juan, porque las herejías son el mismo anticristo. El espíritu del diablo, el espíritu de Satanás está detrás de todo eso. Muchos otros también están diciendo hoy día que Jesucristo fue masón. Apóstoles están presentándose cada día diciendo que ellos tienen la revelación de Dios para nuestros días, la cual es una revelación profética para estos tiempos, que Dios en sus tiempos habló profecías, pero fueron para esos tiempos. Hoy día Dios está hablando una nueva profecía, una unción fresca para los cristianos de este siglo. ¿Qué son? Herejías, precisamente. Pero mis hermanos, también hay otros hoy día que no son tan fáciles de detectar como los ya mencionados. Hay unos que usted inmediatamente, como decimos en México coloquialmente, le ve la zanca al pollo. Si usted lo ve y dice, este es un falso maestro, no necesita mucho, inmediatamente usted lo identifica. Pero ¿saben una cosa? Hoy día hay muchos que no son tan fáciles de identificar. Hoy día hay falsos maestros que no son tan obvios, pero que de igual manera están trayendo descrédito a la iglesia verdadera de Cristo. Y me refiero a muchos de esos maestros que están en las redes sociales valiéndose de ellas solamente envueltos en pleitos, en pleitesía, en controversias, que precisamente todo eso, lejos de edificar a la iglesia y de ser de buen testimonio, están trayendo descrédito a la iglesia de Cristo, desunión.
Se dedican solamente a atacar a hombres verdaderos de Dios. Y precisamente se centran a atacar los errores teológicos, no herejías. Y los llaman que son herejes. Dicen que son herejías, cuando no son herejías. Simplemente son posturas diferentes. Incluso hasta pueden ser errores teológicos. Pero ellos se están centrando en decir, son herejes, no lo sigan. No me gusta defender mucho, hermanos, ni meterme mucho a mí en lo personal, en hablar de otros siervos, como para que no se malinterprete y no crean que uno se está colgando del reconocimiento, del conocimiento que ellos tienen. Pero por ejemplo, John MacArthur. John MacArthur es uno de los hombres más desacreditados de nuestros días. Y si usted pone atención, precisamente la concentración que hacen en él es solamente en cuestiones de posturas doctrinales diferentes, pero que no son herejías. Sin embargo, las redes sociales, vuelvo e insisto, muchos de estos maestros las están usando para traer descrédito, enfocándose en esos errores teológicos, en pleitesías unos y otros. No, que aquel dijo esto, y no, que la verdad es esta. Y por supuesto, estos que se encuentran detrás de las redes sociales están bajo la insignia de estamos defendiendo la fe, estamos defendiendo el evangelio. Pero hermanos, la realidad es otra. Me gustaría que me acompañaran a 2 de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Verso 1 al 3. Dice el verso 1. Y este es el apóstol Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, ¿qué? Falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí en el verso 3, donde dice el apóstol Pedro, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ciertamente en el contexto, mayormente son aquellos falsos maestros que van incitados por aprovecharse de las personas económicamente. Pero acá entra también, hermanos, lo que hoy día se está manifestando y se está haciendo tan visible. Y entre otros, no se les alcanza a ver la zanca al pollo tan fácil. Pero lo que los motiva, esa avaricia, es precisamente el tener más seguidores, el tener la verdad, el tener la razón. Y entran precisamente en esto que dice acá el apóstol Pedro. Muchos seguirán sus disoluciones. Yo cuando veo, hermanos, sean, aunque se autodenominen y se digan reformados, si yo los veo en pleitesía y pleitos y controversias, hermanos, eso no es sano. Eso no es sano. Se llame como se llame, tengan los seguidores que tengan. Esas son disoluciones, y como dice Pedro, trae descrédito. Y tristemente las personas se dejan llevar por todo eso, son arrastradas.
Eso también entra como un gran peligro. Sí, a lo mejor no están creando herejías, no están hablando herejías, pero están trayendo descrédito, lo cual es destructor para la iglesia. Es de piedra de tropiezo para muchos. Algo que caracteriza a estos falsos maestros de hoy día también, por otro lado, o a la par también pudiésemos decir, es el negar la inerrancia de las escrituras. Muchos de estos que entran en controversias, uno se adentra a ellos y observa qué es lo que creen, por ejemplo, en cuestión de la escritura. Y muchos de ellos niegan la inerrancia de las escrituras. Creen que la Biblia está llena de errores y eso lo dispersan. Por supuesto, algunos de estos, insisto hermanos, no que sean falsos maestros declarados hoy día, pero el espíritu del anticristo ya está operando en ellos. Yo cuando los veo en esas circunstancias de entrar en pleitesía, digo, el espíritu del anticristo ya está operando. Están en un grave peligro. Volviendo a 1 de Juan, capítulo 2, verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El hecho que se hagan llamar cristianos, que se consideren de fe reformada o sana doctrina, no es garantía que sean cristianos verdaderos, hermanos. Es asombroso. Yo cuando observo a algunos hermanos y observo las redes sociales de hermanos, no me refiero de acá exactamente, no crean que ando checando redes sociales de quienes están siguiendo, pero hermanos, tengo muchos hermanos en la fe. Y a veces me hacen a mí, por ejemplo, me hacen a mí un friend request, quieren ser mi amigo. Y yo observo a quienes siguen. Yo no creen que nomás porque me mandan un friend request, no. Yo observo qué creen, qué piensan. Y en algo que yo observo es a quienes siguen. Y ellos, como muchos de ellos, como bien pueden seguir a Paul Washer, a John MacArthur, sí, siguen también a Yesenia Tien. Como bien postean algo de John MacArthur, como bien postean algo de un falso maestro. No hay discernimiento. Sin embargo, se consideran de fe reformada, se consideran de sana doctrina, pero no lo son. Y lo mismo pasa con estos falsos maestros que se presentan como de sana doctrina, de fe reformada, y sin embargo, no lo son. Ustedes deben recordar también, iglesia, que el trigo y la cizaña crecen juntos. Crecen juntos. Siempre que serán juntos. El error siempre tratará de impregnar dentro de la verdad. Recuerden ustedes Génesis, la lucha por la verdad. Dios dijo una cosa y Satanás dijo otra. Ya sabemos la historia y las consecuencias. En la época de Juan, los anticristos eran falsos maestros, los cuales un día pertenecieron a las comunidades cristianas, pertenecieron a las iglesias de Asia. Incluso muchos de ellos fueron maestros, fueron pastores. Muchos de estos falsos maestros. Por eso es que Juan nos está diciendo acá en el verso 19, salieron de nosotros. Los falsos maestros no vienen de fuera, mayormente, ¿de dónde salen? De dentro de la misma iglesia. Por eso la mayor amenaza para la iglesia no es ni el Islam, no es ni siquiera a veces el mundo. El peligro mayor ocurre cuando falsos maestros se levantan de la misma iglesia, de dentro del mismo cuerpo universal de Cristo. Así es de que estos sucumbieron al error,
Muchos de estos que precisamente estaban enseñando, estaban pastoreando, estaban siendo maestros, que de escuela dominical, a lo mejor, maestros de niños, sucumbieron ante el error. Fueron atraídos por la codicia. Fueron atraídos por el mundo, por las vanidades del mundo, por las vanidades también, por ejemplo, del gnosticismo, de la filosofía, de la psicología. Así que una vez abrazaron la mentira, ellos trataron de convencer también a los demás cristianos. Y eso es lo que ocurre. Falsos maestros se levantan y tratan de tomar a los mismos hermanos, a los mismos de la iglesia, y arrastrarlos a su error. Por tanto, lo que hace Juan no es considerarlos como cristianos, y la prueba de que salieron de la iglesia oponiéndose al mensaje del evangelio es un indicador de peso que nunca pertenecieron verdaderamente a Cristo, aunque se confesaban como cristianos. La prueba contundente que nunca fueron de Cristo es precisamente su abandono. Y esta es la urgencia de Juan, advertirles a los verdaderos creyentes, cuidado con las herejías, cuidado con los falsos maestros. Esto, hermanos, es tan importante para nosotros hoy día como lo fue en el primer siglo. Es muy importante. Debe uno ser astuto. Y esto aplica para nosotros como iglesia, la importancia. No es un juego. Como lo dije al principio, las herejías hoy día están soplando fuertemente sobre la iglesia. ¿Saben ustedes la gran cantidad de personas que han venido con mucho ánimo, por ejemplo, a la fe reformada, que han encontrado la sana doctrina y la sana teología? Han venido animados, gloria a Dios, y animados, entusiasmados. Pero muchos de esos que han venido entusiasmados a la fe reformada, a la sana doctrina, a la sana teología, muchos de ellos hoy día ya no están. Es más, muchos de ellos ni siquiera en la iglesia ya están. ¿Por qué? Precisamente por ver el descrédito, los falsos maestros que se levantan, aún se llamen de fe reformada. Las herejías destruyen iglesias, destruyen vidas, destruyen familias. Y eso es lo que hace importante, hermanos, estudiar las Escrituras. Amén. En tercer lugar, los verdaderos creyentes tienen dos marcas claras que son verdaderos cristianos, dice Juan, las cuales son la unción y el conocimiento. Estas son dos marcas claras de que son verdaderos cristianos: la unción y el conocimiento. Y aquí ya hay una diferencia entre los falsos maestros o los falsos cristianos y los verdaderos cristianos. Vea lo que dice el verso 20 y 21. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Hermanos, aquí cuando Juan está haciendo referencia a la unción, Juan está refiriéndose, vaya la redundancia, al Espíritu Santo como la unción que un cristiano recibe de Cristo mismo. Por varios motivos, unción en el Antiguo Testamento, por ejemplo, era el resultado del derramamiento de aceite sobre varias cosas, utensilios, cosas, con la finalidad de apartarlos o hacerlos exclusivos solamente para Dios. Así que a la unción a la que Juan se refiere aquí es el Espíritu Santo, ya que, número uno, Jesucristo fue el ungido de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús se bautizó en el río Jordán, que recientemente lo acabamos de ver en Marcos? Jesús se bautizó y recibió la unción, fue bautizado
por el mismo Espíritu Santo. En segundo lugar, Cristo es el ungido, el santo que unge a los creyentes con ese mismo espíritu cuando estos se convierten por medio de la predicación del evangelio, cuando las personas se convierten a la verdad, y de esa forma Dios los separa y nos consagra para Él mismo, nos separa del mundo y nos consagra para su posesión, para Él mismo. En tercer lugar, esa unción es el sello, que es la misma presencia del Espíritu Santo en los creyentes. Hermanos, el Espíritu Santo que mora en los creyentes es precisamente la defensa contra el error religioso propagado por los anticristos. Es el Espíritu nuestra defensa ante las herejías, ya que es el mismo Espíritu que nos ilumina, nos guía y sella al cristiano verdadero. Es el Espíritu Santo. Por eso cuando usted vea o escucha a alguien que diga, jactándose, por ejemplo, a esos les falta la unción. ¿Ya ha escuchado esos? No, esos les falta el poder. Incluso precisamente muchos de esos que se expresan así hacen referencia a los de fe reformada o de fe bíblica. Esos les falta el poder. Haciendo referencia, por supuesto, pues buen orden, no se hace algarabía. No, a esos les falta el poder, no tienen el fuego del Espíritu Santo. Hermanos, pero esos mismos que dicen les falta el fuego, les falta el poder, usted los observa a ellos y están privados de la verdad de Dios. Privados de la verdad de Dios. Y esos, dice Juan, los privados de la verdad son anticristos, son falsos maestros y andan en las tinieblas. Por eso comenzamos diciendo acá desde el principio, las buenas intenciones no es lo que debe sopesar la vida de un cristiano, mucho menos de un maestro. ¿Qué es lo que debe sopesar? La verdad, hermanos, la verdad. Así que por más que una persona diga, les falta el poder, les falta la unción, pero usted ve que están privados de la verdad, dice Juan, la realidad es que estos son anticristos, porque no tienen la verdad, porque no están esparciendo la verdad, al contrario, están esparciendo el error, la mentira, las tinieblas están en ellos. El cristiano verdadero, por tanto, dice Juan, tiene como marca la unción, o sea, la verdad de Dios, tiene entendimiento, conocimiento, que es luz por medio del Espíritu Santo que habita en él. Amén. Así es de que ahí uno va observando, cuando uno va precisamente creciendo en ese conocimiento de Dios, en ese entendimiento. ¿De dónde proviene ese entendimiento y ese conocimiento? De la unción del Espíritu Santo que habita en usted, que le guía a toda verdad, que le alumbra el entendimiento. Y ese entendimiento y ese conocimiento le ayuda a diferenciar entre el error y la verdad. Y porque tiene la unción como marca, el Espíritu Santo, por ende, tiene la verdad. No se puede tener unción y estar ignorando la verdad. Así es de que yo puedo, hermanos, decir tengo la unción y gritar y zapatear y gloria a Dios, aleluya. Pero si estoy privado de la verdad, no tengo unción. Y hoy día precisamente en los círculos evangélicos se hace referencia a eso. El cristiano necesita la unción. ¿Pero a qué hacen referencia? ¿Hacen referencia acaso a la verdad? No. Ellos hacen referencia a todo menos a la verdad. Hay personas que dicen, ay, esa persona cuando canta siento la unción.
En una ocasión alguien aquí en nuestra iglesia, hermanos, me dijo: pastor, fíjese, cuando canta Julana, hermana, siento la unción, me dice. Me lo dijo en buenos términos, tuve que explicarle. Me dice: siento la unción, pero cuando canta alguien más no siento la unción. Yo sé por dónde va eso. Digo: hermanos, la unción hace referencia al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Así es de que tenemos que tener cuidado de no malinterpretar nuestras emociones, nuestros sentimientos, que en ocasiones son afectados. La unción no tiene nada que ver con sentimientos. La unción no tiene nada que ver, hermanos, con sentir la piel chinita. La unción tiene que ver con el Espíritu Santo y tiene que ver, por tanto, con la verdad. Finalmente, observen las herejías de estos falsos maestros, versos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. Gracias, hermano. Este es el anticristo. Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Vuelvo a repetirlo, hermanos, verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Digan lo que digan. Por el contrario, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. La pregunta, hermanos, ya para este punto que yo les haga, ustedes tendrían que contestarla más fácil. ¿Qué significa el que confiesa al Hijo? ¿Qué significa el que confiesa al Hijo? ¿Acaso hace referencia a aquel que dice: yo creo en Jesús, yo acepté a Jesús, yo creo en Jesús? ¿Acaso hará referencia a eso? Yo he confesado a Jesús. No, hermanos, mayormente a lo que hace referencia acá, cuando dice el que confiesa al Hijo, es declarar o entender quién es el Hijo. O sea, como dijo Juan en el principio, el que cree que Jesucristo es el eterno de Dios, el que se encarnó, el que era antes de todas las cosas, el que creó con el poder de su palabra todas las cosas, el que se encarnó y se hizo uno como nosotros, el que siendo Dios se hizo 100% hombre, el que cree que Jesucristo vivió una vida perfecta de obediencia a Dios sin pecado alguno, el que cree que Jesucristo fue a la cruz a morir por pecadores culpables como nosotros y que su sacrificio en la cruz fue contado por Dios el Padre a nuestro favor, que murió pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Eso es confesar al Hijo. Y a eso es a lo que está apuntando Juan, hermanos. Así que cualquiera que diga o niegue esto que acabo de mencionar es un anticristo. Por eso los testigos de Jehová son anticristos, porque niegan precisamente que Jesucristo es Dios. Los mormones son anticristos, porque niegan la deidad de Jesucristo. Los testigos de Jehová niegan la Trinidad de Cristo. Esas son herejías, como lo dije al principio. Así es de que, hermanos, aquellos que confiesan al Hijo, que creen esto, tienen al
Gloria a Dios. Si usted cree esto, dice Juan, usted tiene el Padre. Usted está en el Padre y el Padre está en usted. Usted habita en Dios y Dios habita en usted. Amén. Qué gloriosa verdad. Conclusión. Debemos siempre recordar, hermanos, que estamos viviendo en el último periodo de este mundo malo y corrompido. Estamos ciertamente viviendo los últimos tiempos. Y ciertamente hoy estamos más cerca que nunca. Nuestro Señor no tarda. Nuestro Señor está cerca. No tengamos por tardanza la segunda venida de nuestro Señor. Él vendrá por segunda ocasión. Vendrá por su iglesia. Él viene en breve. Será presentado en breve nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, hermanos, vendrá para instalar definitivamente un mundo nuevo, su reino, el reino de Dios en toda la plenitud. Eso es lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes, esto debería llenarte a ti, hermano o hermana, de mucha alegría y gozo. Tú estás en Dios y Dios el Padre está en ti. Tú tienes la unción. Tú estás ungido. Tú estás ungida. Eso es lo que Juan nos está diciendo acá. Amén. Usted entiende la verdad, adopta la verdad, cree la verdad. Usted tiene la unción de Dios, el Espíritu Santo de Dios en usted. Y como tiene el Espíritu Santo de Dios en usted, usted entiende la verdad, ama la verdad y comparte la verdad, por supuesto. En segundo lugar, debemos estar siempre alertas, mansos como palomas, como dice el Señor Jesucristo, ciertamente, mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Pues el reino de las tinieblas, sabiendo que es la última hora, el último tiempo, está en plena actividad, esparciendo el error y la mentira dentro de las iglesias y del mundo entero, valiéndose, hermanos, valiéndose de todo lo que hay precisamente en este mundo. Y eso entran acá la música, las películas, centros recreativos, internet. Recuerden, nosotros vimos el domingo pasado de que no seamos como el mundo. Eso es lo que Juan nos dijo con anterioridad. Y hablamos de lo que significa eso. Nosotros vivimos en el mundo aunque no seamos del mundo. Y no es que haya algo malo en ir al cine. Pero hay cosas que ciertamente no es sabio verlo. Hay cosas que ciertamente no es sabio escucharlo. Hay lugares que ciertamente es sabio no entrar, no ir. Tengamos cuidado. Películas, centros recreativos, internet, no se diga iglesias, púlpitos, psicología, filosofía, religiones, falsos maestros, herejías. Todo eso, hermanos, se está esparciendo en el mundo. Y tú y yo somos llamados a tener cuidado con las herejías. Amén. Así que mantengámonos firmes. Es necesario ser valientes y radicales en términos doctrinales, hermanos. Todo comienza por ahí. Ser valientes, mantenernos firmes, con convicciones firmes en las doctrinas esenciales, en todo, hermanos, lo que la Escritura nos enseña. Con aquellas cosas que entendemos que no afectan la salvación del ser humano, debemos ser mansos, debemos ser piadosos, debemos ser misericordiosos también. Pero en cuestiones doctrinarias que tienen que ver con los fundamentos de la fe, debemos ser radicales. Amén. Por último, y no menos importante, debo decir lo siguiente. Hay momentos donde el cristiano ciertamente puede dudar. Hay cristianos que pueden dudar. Hay cristianos que pueden resbalar. Mas la realidad es que nunca se dejará llevar por el error de la herejía. Nunca va a abandonar la iglesia de Cristo. Eso nunca le pasará a un verdadero cristiano. Los que se van de la fe de Cristo,
Los que abandonan a Cristo, los que abandonan la iglesia, los que abandonan la fe, los que siguen el error, los que siguen las herejías, es que la verdad nunca fueron creyentes. Salieron de nosotros para que se manifestase, no que perdieron su salvación, sino que nunca fueron de nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, que nos ayude a ser una iglesia fuerte, que desde el principio seamos juntos una iglesia con fuertes convicciones y que tengamos precisamente cuidado de las herejías. Mientras tanto, nos vamos con mucho gozo también entendiendo que la unción está sobre usted, el conocimiento está sobre usted, y eso indica que usted está en el Padre y el Padre está en ustedes. Amén. Dios bendiga su palabra. Oremos.